Formas en la composición. Componer una fotografía es la forma que tienes de explicar la historia que contiene tu imagen. Sin una buena composición, solo tendremos ciertos elementos desordenados dentro de un encuadre. Es cuando los ordenamos, cuando hacemos que nuestra imagen explique la historia que queremos contar. La composición es el lenguaje de nuestras fotografías. La composición es el arte de identificar y colocar elementos en el encuadre para producir una imagen que sea coherente. A través de la composición, conseguimos generar una reacción al espectador. Si bien hay unas normas y reglas que conviene conocer, lo cierto es que gran parte de la composición se basa en la emoción, en la nuestra propia cuando concebimos la imagen y la del espectador cuando la observa. Componer es transmitir nuestra emoción, nuestra historia, a través del lugar y la forma en que colocamos los elementos protagonistas de una imagen. Las reglas de composición en fotografía. Las reglas de composición en fotografía nos permiten guiar la mirada del espectador en el orden y sentido que decidamos con el objetivo de destacar a nuestro protagonista o centro. Encontramos, por ejemplo, la regla de los tercios. La regla de los tercios se basa en situar el centro de interés en uno de los puntos fuertes de la imagen, y estos puntos fuertes se derivan de dividir el encuadre en 3 líneas horizontales y 3 verticales. El lugar donde se cruzan esas líneas es el que llamamos punto fuerte de la imagen. Espacio negativo en composición. El espacio negativo es otro recurso compositivo muy interesante para destacar el centro de interés de tu fotografía. Se basa en el menos es más, que a veces es tan efectivo en esta técnica. Elementos en fotografía. La línea. Las líneas son elementos fundamentales en la composición. Sin líneas no existe la forma. Solo con las formas puede existir el volumen. Las líneas permiten crear la textura. Las líneas contribuyen tanto al estado de ánimo como a la perspectiva lineal, dando al espectador la ilusión de profundidad. El correcto uso de las líneas nos permite dirigir la mirada del observador hacia el motivo principal de la imagen o contribuir a la organización dividiéndola en compartimentos. Como ya sabemos, estas líneas pueden ser horizontales, verticales, diagonales, rectas o curvas, así como muchas más que no vamos a nombrar en este ensayo. El punto. El punto es el elemento básico del diseño más sencillo y uno de los más utilizados. Es la mínima expresión gráfica y a pesar de eso determinará la posición en un espacio concreto y de él derivarán todos los demás elementos visuales, que no podrían existir sin el punto. La característica más importante del punto es que es el lugar donde centramos nuestra atención en la imagen. Establece la relación con el espacio que tiene alrededor de modo que nos da una idea de proporción del resto de elementos y de su posición en el espacio. A pesar de que se cree que el punto es una forma circular, este no tiene por qué ser cierto en todos los casos. Cuando un punto va aumentando su tamaño, comenzamos a ver qué formas tiene realmente, aunque esto en la mayor parte de los casos carezca de importancia. Lo realmente fundamental de un punto no es su forma, sino que sea el centro de atención de la imagen. Las dos claves que pueden garantizar la atención del espectador cuando trabajamos con puntos son su tamaño y la cantidad de espacio que los separa de otros elementos visuales. A pesar de que pueden existir como elementos independientes, lo habitual es que interactúen con otros como líneas y formas. Las formas. La línea define un contorno que puede determinar una forma. Los contornos básicos son el cuadrado, el círculo y el triángulo. Estos son perfiles planos, bidimensionales, que se construyen, definen e interpretan con gran facilidad. Cada una de estas formas nos comunica una serie de atributos subjetivos según nuestra percepción y psicología. Se debe prestar especial cuidado a nuestras sensaciones, puesto que establecerán la base de nuestros mensajes. Utilizados adecuadamente, el contorno y las formas geométricas pueden ayudar a la composición fotográfica. Las formas geométricas pueden ser perfectamente visibles y reconocibles en nuestras fotografías, pero también pueden estar presentes de otras maneras. Otro método de incluir o ver las formas geométricas es uniendo puntos o líneas o formas. Si en un escenario distribuimos varios elementos con relevancia y parecidos, nuestra mente tendrá a unirlos,
y, como en el caso que la foto que muestro, podemos formar un triángulo. Por último, podemos tenerlas presentes teniendo en cuenta el espacio negativo. Con esto nos referimos a las zonas sin elementos que quedan entre las formas, estas áreas que pueden contener formas geométricas. El caso es que de una manera u otra, tengamos en cuenta que podemos incluir y jugar con las formas de nuestras fotografías y que si las utilizamos adecuadamente nos pueden servir para crear equilibrios, también desequilibrios, dirigir la mirada, como hacíamos con las líneas. Además, las formas geométricas nos sirven también para ordenar, escalar y equilibrar. Hay muchas formas geométricas y creo que todos las conocemos todas o casi todas. Las más simples son el círculo, el triángulo y el cuadrado, y serán estas en las que nos centraremos en este videoensayo. Después encontramos variaciones de estas formas geométricas, como los óvalos, los rombos o los rectángulos. Por último están los polígonos, ya sea pentágonos, hexágonos, las flechas, las estrellas y otras figuras. Todos ellos son formas geométricas más complejas, pero cuyo mensaje y utilidad se basa en las tres primeras básicas que he mencionado, ya que al fin y al cabo todo se puede descomponer en ellas. Por eso, ahora vamos a ver qué nos puede transmitir una de las formas más simples, ya que, como acabo de mencionar, son las que en cualquier otra figura se puede descomponer. El círculo. El círculo es una forma muy simple y fácil de encontrar en la naturaleza y en otros muchos lugares. Por ejemplo, el sol, la luna y el centro de las flores, las copas de los árboles e incluso el resto de una persona. Todos ellos son básicamente círculos. También en un entorno más urbano podemos encontrarnos con ruedas, farolas, pelotas, alcantarillas. Tiene una peculiaridad, y es que dependiendo de en qué zona de nuestro encuadre lo situemos, nos transmitirá una sensación diferente. Si está centrado, lo concebimos como un elemento estático, mientras que si lo situamos fuera del centro, lo concebimos como un elemento dinámico, y a su vez, si no contrarrestamos su peso, nos puede dar una sensación de desequilibrio. Eso puede ser, por supuesto, simplemente estético, para distribuir elementos o equilibrarlos, pero si queremos transmitir algo a través de la utilización de círculos en nuestras imágenes, debemos saber que tienen un simbolismo. Con los círculos se puede representar la totalidad, la perfección y el movimiento continuo. Por otro lado, es una forma asociada a la energía y a la protección. El triángulo. El triángulo es relativamente fácil de encontrar, principalmente porque si buscamos tres elementos parecidos pero separados, tendremos un hilo por líneas imaginarias y tendremos nuestro triángulo. Podemos utilizarlos visualmente para dar una direccionalidad, como si fuera una flecha, ya que la mirada tendría a dirigirse a donde apuntara alguno de sus vértices. Es además una forma que podemos usar en dos sentidos contrarios. Por un lado, si lo presentamos apoyado en su base, tendremos una figura estable y estática, donde el mayor peso se sitúa en la parte inferior. Pero por otra parte, si lo apoyamos en uno de los vértices, conseguimos el efecto opuesto, tendremos una figura inestable y o dinámica. Un ejemplo del espacio negativo, el que comentamos al principio, es esta fotografía, donde podemos ver el triángulo a partir del espacio negativo de la imagen. El cuadrado. El cuadrado se forma con 4 líneas o 4 puntos y es más difícil de encontrar en la naturaleza, pero está muy presente en el entorno urbano. Tenemos edificios, bancos, puertas, ventanas. Es el elemento más estable, permanente y estático, si está apoyado en su base. Sin embargo, si lo apoyamos en una de las esquinas, estaremos hablando de una forma inestable y desequilibrada. Simbólicamente puede transmitir rectitud, solidez, desmero y equilibrio, pero por otro lado puede hablarnos de temporalidad, incertidumbre y desequilibrio. El resto de formas son combinaciones o variaciones de estas tres, con lo cual suele ser fácil descifrar sus utilidades y significados.